Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Muy bienvenidos, hoy estamos de nuevo en esta oportunidad que el Señor nos regala, en este peregrinar de la mano del Señor, sostenidos por esa bondad de Dios, con unos grandes desafíos que hemos venido sosteniendo por estos días, pero estamos aquí dispuestos hoy para adorar al Señor. Y hoy un día tan importante para Colombia, en el que espero que usted se desplace a participar de ese ejercicio democrático del cual hoy se está desarrollando en Colombia. Entonces, que esta sea una oportunidad para adorar al Señor, para bendecir al Señor, para clamar al Señor por eso que estamos hoy ejerciendo aquí en Colombia, el derecho a votar para elegir el Senado y, si así es de su predilección o de su preferencia, votar por alguna de las consultas interpartidistas hacia la presidencia. Que Dios en su bondad nos dirija en este tiempo y nos permita glorificarle a Él de todo nuestro corazón. Le invito para que nos acerquemos al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré, ciertamente jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Todo un llamado de parte del Señor a que hoy nuestra declaración sea muy coherente, que nuestra confesión del Señor sea muy coherente, que nuestro decir y hacer sea algo en lo que se pueda calzar lo uno con lo otro. Adoremos al Señor y exaltémosle a Él. Señor, queremos honrarte hoy, Señor, en este culto. Que nuestra adoración hoy, cada canto, oración, lectura, la participación en tu palabra,
sea en realidad una expresión de nuestro corazón. No solo sean frases, ideas, dogmas, sino que sea parte de ese reconocimiento, de la vida misma que hoy dejemos en este culto de adoración. Recibe la expresión de júbilo, de gloria, de honra que queremos darte hoy a través de cada canto, Señor, y cada expresión en este culto dirigido solo a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas. Alabamos tu eterna misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Por eso hoy te alabamos y exaltamos tu nombre. Y allí en casa con alegría. ¡Vamos juntos! Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos, Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, sí, Señor, sí, Señor. También, también. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Venimos ante ti con alegría, Señor, en este nuevo día.
La palabra del Señor nos enseña hoy: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es posible que nuestras expresiones, nuestras manifestaciones a Dios, los cantos, las oraciones, los actos que hagamos sean buenos, expresen nuestra sana fe. Pero hoy el Señor nos está invitando a ir un poco más allá, a solo valorar las expresiones. Y es que nuestro reconocimiento de Él sea una expresión de lo que parte y hay dentro de nosotros. No solo es decir Señor, Señor, sino reconocerlo, obedecerlo, honrarlo, que haya una actitud coherente con lo que decimos. Creo que los diezmos y ofrendas son una expresión que debe manifestar eso. No se trata de una disciplina eclesiástica, no se trata solo de una parte de este culto que tributamos al Señor. Se trata de ese reconocimiento que le damos al Señor desde lo interior, desde el interior de nuestro ser. No se trata solamente de diezmar y ofrendar, se trata de reconocer al Señor, que Él es el dador, Él es el sustentador, quien es el que guía, apacienta, orienta e encamina nuestra vida. También esta sea una oportunidad en esa demanda del Señor en su palabra constantemente del amor al prójimo, de contagiarnos de lo único que debemos contagiarnos en estos días, y es de la alegría de dar, de participar de la canasta de amor, sea en especie o en dinero, y de esta forma poder ayudar a tantos hermanos, familias necesitadas, tanto dentro de la comunidad y en la medida que el Señor nos permite ayudar a aquellas personas que están fuera de la comunidad de la fe. Esta sea una oportunidad entonces para honrar al Señor y bendecir a nuestros hermanos. Oremos a Dios. Señor, que esta expresión de gratitud, de reconocimiento como son los diezmos y ofrendas, sea parte, Señor, de algo que surge desde el corazón, no sea solo una práctica litúrgica, sino que sea una expresión de nuestra sujeción, reconocimiento, honra y alabanza que tributamos a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Oramos que tú bendigas los diezmos y ofrendas y que sean debidamente administrados para el sostenimiento de la iglesia. Que sean, Señor, debidamente administrados para el extendimiento de tu reino, para la tarea que les ha encomendado a la iglesia de la proclamación del Evangelio. También la canasta de amor bendice las familias que serán beneficiadas, Señor, con esa oportunidad de recibir un alimento para tener en su mesa que comer, Señor. Bendice, Señor, esa canasta de amor. Multiplica, Señor, lo que allí se encuentra y vamos a poner allí, Señor, el propósito de bendecir a nuestros hermanos y que sea esta la oportunidad de glorificarte y mostrar el amor para con el prójimo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nadie es como tú, Señor. Nos rendimos ante tu presencia y te adoramos. Fuerte
confesamos y así lo declaramos. Tú eres el Dios de los cielos y la tierra, el soberano, el Rey de Reyes. Bueno, por estos días que venimos meditando sobre que hemos querido retomar esto de lo que es una iglesia sana, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra del Señor. En alguna oportunidad les decía que son muchos los libros que hoy encontramos desde la evaluación, formas de valorar, de revisar si una iglesia es saludable, si es sana. Pero no se trata de seguir ninguna de estas posturas, sino de revisarla a partir de la Escritura. Se reconoce en la Escritura 4 propósitos de la iglesia. Y es que la iglesia, una iglesia sana, adora, vive para la gloria de Dios. Usted, como creyente, vive para la gloria de Dios. Una iglesia sana enseña, tiene una tarea pedagógica de comunicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio. Tiene una tarea, una iglesia sana cuida. Hay unas relaciones interpersonales que hay que fortalecer. Y una iglesia sana evangeliza, comunica el Evangelio. Y ahora nos encontramos entonces abordando el tema de una iglesia sana enseña. Una iglesia sana enseña. Y hemos querido iniciar meditando en el Evangelio de Mateo, partiendo de lo que Mateo capítulo 28 es el punto de partida. No es el texto del que quiero hablarles hoy, sino ha sido el punto de partida para observar el Evangelio de Mateo. ¿Y qué es lo que dice Mateo 28? Cuando encontramos allí esa gran comisión, como es la forma tradicionalmente se conoce, la gran comisión en el Evangelio de Mateo, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese es el desafío que nos deja el Señor allá con esa comisión que está entregando a sus discípulos antes de ascender a los cielos y luego de resucitar. Está entregándoles esa tarea, esa comisión, parte de esa misión. Y parte de la misión de la iglesia es enseñar. Y observe lo que dice: enseñar todo. Enseñar a obedecer todo. Y pensando en ese mandato del Señor, de enseñándoles a obedecer todo, hemos querido entonces mirar qué es ese todo a la luz del Evangelio de Mateo. ¿Qué es ese todo que hay que enseñarles a obedecer a quienes vamos entrando en la iglesia, en el cuerpo del Señor, a participar del reino de los cielos, como Mateo lo va a anunciar? Y Mateo tiene una forma de organizar todo su evangelio, y la mayoría de los comentaristas así lo van a reconocer, y es que Mateo desarrolla 5 grandes discursos de Jesús. Esos 5 grandes discursos están en el capítulo 5, 6 y 7, primer discurso, el sermón de la montaña. Luego tenemos Mateo capítulo 10, segundo discurso, Mateo capítulo 13, 18 luego, y terminando con el capítulo 23 y 24. Entonces vamos a mirar cuál es el contenido de eso que hay que enseñar a obedecer. ¿Qué es ese todo que hay que enseñar a obedecer? Y hoy iniciamos por el sermón de la montaña. Ese sermón es toda una exposición que hace el Señor Jesús y ha sido tema de estudio, de debate
porque es un precioso sermón. Algunos discuten si fue una colección que hicieron, porque Lucas también hace una colección del Sermón del Monte, si fue una colección de diferentes enseñanzas que hizo Jesús, y lo que hicieron los evangelistas fue coleccionarlas y pegarlas una tras otra, o efectivamente esto fue algo que el Señor Jesús enseñó de un solo tiro en una sola exposición. Dentro de todas esas miradas me encontré con algo que me parece muy coherente a la luz de lo que Jesús habitualmente va a hacer con sus discípulos. Y es que el capítulo 4, versículo 23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Ese es el pasaje que encontramos antes de iniciar el Sermón del Monte, capítulo 4, versículo 23 hasta terminar el capítulo 4. De tal forma que se convierte como en la antesala para iniciar el Sermón de la Montaña. ¿Y por qué les estoy introduciendo con este pasaje? Porque se ha llegado a pensar que el Sermón de la Montaña pudo ser lo que nosotros hoy conoceríamos como un retiro espiritual de Jesús con sus discípulos. Porque el texto inicia diciendo: cuando vio a las multitudes, estoy leyendo el capítulo 5, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Entonces estamos en el marco de un retiro que Jesús está sosteniendo con sus discípulos. Ahora, usted podrá pensar que los discípulos en este caso era posiblemente un grupo más amplio que los 12. Y es posible que el grupo de discípulos acá sea un grupo más amplio que los 12. Porque el capítulo 7 cuando termina nos habla de una multitud. ¿Por qué inicia con los discípulos y termina con una multitud? Pues ya nos lo ha dicho el capítulo 4. Creo que es suficiente ilustración ver cómo las personas vienen detrás de Jesús anhelando encontrarlo, escucharlo. Y él ha buscado tener un retiro espiritual con sus discípulos. No es de extrañar entonces que lo que hace la gente es comenzar a buscar a Jesús, indagar dónde se encuentra. Y al encontrarlo entonces se van sumando a ese gran retiro, a esa gran enseñanza que está dando, para escuchar esa gran enseñanza que está dando Jesús. De tal forma que iniciando con ese grupo de discípulos que ya indicamos puede ser más grande que el número de los más grande que el grupo de los 12, termina con una multitud, de acuerdo al capítulo 7, el último versículo. Y así inicia el Sermón de la Montaña como un retiro espiritual para sus discípulos. Pero hoy tenemos que sentarnos nosotros a revisar algo, y es lo desafiante que resulta esta tarea, esta expresión de la que estamos hablando hoy. Una iglesia sana enseña. Una iglesia sana enseña. Esa tarea, parte de esa misión que tenemos. Y es acá donde recibimos el desafío, porque posiblemente con lo que nos estamos encontrando en una sociedad que está tan acostumbrada a los grandes discursos, y ahora que tenemos acceso a las redes sociales, posiblemente lo que estamos es saturados de mensajes, de enseñanzas, y no solo saturados, sino tenemos una sociedad de pronto algo hasta incómoda y fastidiada con la enseñanza. Y usted dirá: ¿y por qué fastidiados?
e incómodos. Es que el Evangelio está para eso, para incomodar la sociedad en la que vivimos, para incomodar el medio en el que vivimos. Creo que la razón por la cual están incómodas no es exclusivamente por la incomodidad que genera el mensaje del Evangelio, sino porque hay un agotamiento en la sociedad de los discursos, de esos grandes discursos que nosotros hoy emitimos desde nuestros púlpitos. Y creo que la sociedad hoy, en la expresión, la enseñanza de la iglesia no es sino más de lo mismo. Más de lo mismo que escuchamos en el discurso político, más de lo mismo que escuchamos en el discurso del educador, no es sino más del discurso que escuchamos en los grandes maestros, poetas, directores, no es sino más de lo mismo. Y cuando pensamos en esto, más de lo mismo, estamos frente a una sociedad agotada de los grandes discursos, muy inconforme con los grandes discursos. Y usted dirá, antes lo que hay que hacer es reducir el discurso en tiempo, quizá a 10 minutos, a 15 minutos. Cuando hablo del agotamiento frente a los grandes discursos, hago referencia o estoy citando la frase muy común de esto no es sino más de lo mismo. Lo que hoy escuchamos en la iglesia no es sino más de lo mismo. Es un agotamiento fruto de que la iglesia hoy solo tiene un discurso, pero poca vida. Un discurso, pero comunica poca vida. Observe cómo termina el sermón de la montaña. Me parece precioso la manera en cómo termina el texto. Y es que cuando Jesús termina de enseñar, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que inició en el capítulo 5, versículo 1, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De manera que ese discurso no era más de lo mismo. Y usted se detiene a mirar y posiblemente la conclusión a la que usted llega, pero si lo que estaba enseñando Jesús era lo que los maestros, escribas y fariseos comunicaban. Ellos hablaban de los mandamientos, ellos hablaban de la oración, pero había algo que marcaba la diferencia. Por eso ese discurso de Jesús, ese sermón de Jesús, esa enseñanza de Jesús, cuando Jesús se sienta y abre su boca diciendo para comunicar ese mensaje, las multitudes se agolpan, porque esto no era más de lo mismo. Había un toque de diferencia. Había un toque de diferencia. Y es que los ideales, la presentación del reino, no es solo un discurso. No es solo un discurso. Un discurso que no podemos negar, hoy está empañado por el relajamiento moral, por lo laxo que nos hemos vuelto. Un discurso que hoy está empañado porque no hay coherencia entre lo que se habla y se vive. Se habla de un amor al prójimo que no vivimos. Se habla de una solidaridad que no forma parte del ejercicio de la iglesia. Se habla de unos mandamientos que no son parte de la ética, de la vivencia de la iglesia. De manera que cuando hoy nos escucha la sociedad, efectivamente lo que piensa es que esto no es más de lo mismo. Y por estos días que andamos aquí en Colombia escuchando tantos discursos de los políticos, lo que pensamos cuando los escuchamos a ellos es: esto no es sino más de lo mismo. Es decir, un cúmulo de promesas tratando de ganar nuestro voto, tratando de hacernos sus adeptos. Pero no es sino más de lo mismo. Unas campañas todas muy prometedoras, pero no son más que, la mayoría de ellas no son más que expresiones
populistas tratando de cautivarnos a nosotros los ciudadanos. No son sino más de lo mismo. ¿Qué ha pasado con la propuesta del Señor? ¿Qué ha pasado con la propuesta del reino de Dios? Cuando sabemos que la propuesta del reino de Dios es una propuesta totalmente diferente. Tan diferente es que los discípulos y la multitud están pensando: este hombre sí enseña con autoridad. Y es que cuando pensamos en una iglesia sana, ¿qué enseña? Nosotros tenemos que enfocarnos en qué es el contenido de esa enseñanza y cómo es que nosotros debemos enseñar. ¿Cómo debemos enseñar? Para ubicarnos en el marco del Sermón del Monte, el Sermón del Monte tiene un tema. Esos 3 capítulos, 5, 6 y 7, que son el Sermón del Monte, desarrollan todo un tema, y es el tema del reino de los cielos. Que la expresión reino de los cielos también en los otros evangelios es enunciado como el reino de Dios. Son 2 expresiones sinónimas que en el momento no abriremos el tema de cómo es que se puede hablar de una sinonimia entre ambas expresiones, pero efectivamente por el uso que se le da en los evangelios y en el Evangelio de Mateo se observa que reino de los cielos y reino de Dios son expresiones sinónimas. Y desde el Evangelio de Mateo, desde muy temprano en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, se nos viene anunciando de un rey que ha nacido. Recuerda la visita de aquellos sabios de Oriente que han llegado a Jerusalén. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Desde el mismo inicio se nos está planteando el nacimiento de un rey. Este es el Evangelio de Jesucristo y nos está diciendo que ese Jesucristo es el rey de los judíos que ha nacido. Desde ahí ya nos está a nosotros haciendo un planteamiento el Evangelio de Mateo, ¿sí? Un planteamiento. Y es un reino que viene, un rey que viene y ha nacido. Pero este reino tiene unas particularidades. No es un reino con unas fronteras como las que podemos delimitar hoy en los estados, en un mapa político de cualquier región del mundo. No es un reino con unas fronteras. No, es un rey que viene a gobernar sobre todo y sobre todos. Así lo va a expresar Mateo capítulo 28 en el cierre del Evangelio. Nos va a decir lo mismo. Nos va a anunciar en palabras del Señor Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Son las palabras del Señor Jesús. Es un rey que viene a gobernar. Y por eso el Evangelio de Mateo nos va a hablar del reino de los cielos. De manera que ese concepto de reino de los cielos implica autoridad y sumisión. Y por eso el texto en Mateo capítulo 28, desde donde estamos partiendo para revisar lo que hay que enseñar, enseñándoles a obedecer todo. ¿Y por qué hay que enseñar a obedecer? Porque es quien ha llegado es el rey. Quien ha llegado es el rey, el que ha venido a señorear. Y por eso el Sermón de la Montaña tiene como tema transversal la idea de reino de los cielos. La idea de reino de los cielos. Pero en el Sermón de la Montaña, hay una particularidad con relación a esa referencia al reino de los cielos. Y es que el reino de los cielos en el Sermón de la Montaña se va a usar un poco más limitada. No en poder, no en el poder del rey, sino en los participantes y miembros de ese reino, que ahora disfrutan de esas acciones salvíficas de ese rey. Es un rey que gobierna sobre todos, pero no todos gozan de las acciones salvíficas de ese rey. De tal forma que el reino de los cielos en el Sermón de la Montaña hace referencia a los participantes, quienes reciben por la gracia de Dios el impacto de esas obras salvíficas.
Y es así como encontramos en el capítulo 5, versículo 2, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y así salta otra vez en el versículo 10 a decirlo. La descripción de sus participantes, la descripción que hace de los participantes de ese reino de los cielos, son unos hombres y mujeres pobres en espíritu y perseguidos a causa de su justicia. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el cierre del Sermón de la Montaña, versículo 21, va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se da cuenta que aunque el Evangelio de Mateo nos habla de un rey que gobierna sobre todos, el Sermón de la Montaña usa la expresión reino de los cielos para hablarnos de aquellos que reciben el impacto de la acción salvífica de ese rey, Y por eso el 7:21 dice: los participantes del reino de los cielos son entonces radicales en su entrega, en su sujeción, en su sumisión a ese reinado. Reconocen la autoridad del rey. Es así como lo va a narrar del versículo 21 al 27. El capítulo 5, versículo 20, hablando de ese tema transversal del Sermón de la Montaña, que es el reino de los cielos, nos va a decir en ese versículo 20: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Esos miembros de ese reino de los cielos son incomparablemente justos. No es más de lo mismo. No es más de lo mismo. Ahora entendemos por qué la sociedad no nos escucha. Porque está harta, agotada de los grandes discursos desde nuestros púlpitos. Porque no es sino más de lo mismo. Y aquí el texto nos dice que los miembros de este reino de los cielos son incomparablemente justos. Y en el capítulo 6, versículo 10, en el mismo Sermón de la Montaña, capítulo 6, versículo 10, en ese marco del Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Capítulo 6, versículo 10. Y es que esos que son beneficiarios de esas acciones salvíficas de ese rey que gobierna sobre todos y sobre todo, anhelan la manifestación plena de ese reino de los cielos que se habrá de manifestar al final de los tiempos. No resisten el reinado de ese rey manifestado y anunciado en el capítulo 2 a través de esos sabios. Ha nacido el rey de los judíos. No resisten la manifestación plena, la anhelan. Pero esa manifestación plena al final de los tiempos es una realidad para la iglesia y para aquellos que forman parte del reino de los cielos. Es un gobierno que se ha de manifestar plenamente al final, pero que hoy es una realidad para esos miembros del reino de los cielos. Y en el capítulo 6, versículo 35, dice: capítulo 6, versículo 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Son personas que buscan apasionadamente. Y cuando habla de primeramente, habla de buscar apasionadamente ese reino, ese gobierno de Dios. ¿Se da cuenta por qué el discurso de la iglesia hoy puede sonar a más de lo mismo? Porque el discurso de los púlpitos, cuando le compartimos a alguien el evangelio, puede sonar a más de lo mismo. Porque muy posiblemente la sociedad está agotada de un evangelio que no vive ese reconocimiento de esa autoridad y esa sumisión
los miembros de ese reino de los cielos, a la luz del Evangelio de Juan, en el diálogo que Jesús sostiene con Nicodemo, son aquellos que han nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Son los que han nacido de nuevo. Solo los que han nacido de nuevo pueden ver y entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Solo los que han nacido de nuevo. De tal manera que en el Sermón del Monte, ese reino de Dios, ese gobierno de Dios, esa expresión del reino de Dios, tiene que ver con el ejercicio de la soberanía del Señor, del ejercicio de la soberanía de Dios sobre la vida de aquellos que son alcanzados por su gracia y por su bondad. Y el concepto entonces de reino de los cielos tiene unas implicaciones en cuanto a la autoridad y la sumisión. En cuanto a la autoridad y la sumisión. Y cuando pensamos que tiene un desafío en cuanto a la autoridad y la sumisión, tenemos que mirar el desafío del Sermón de la Montaña. Y es que el ser humano hoy, como todos los tiempos, en todos los tiempos, anda buscando, anda deseoso de encontrar significado, anda deseoso de encontrar paz, anda deseoso de encontrar amor, de encontrar una realidad que le dé sentido, norte, luz a su existencia. Anda deseoso de eso. Creo que cuando leemos el Sermón de la Montaña y encontramos ese final con esas personas diciendo, este sí enseña como quien tiene autoridad, estamos enfrentándonos a esa realidad y a esa necesidad del ser humano de encontrar significado, paz, amor. Lo lamentable es que hoy la gente no está viniendo a la iglesia a encontrar ese significado, esa paz, ese amor. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Porque la iglesia es más de lo mismo. Más de lo mismo que los políticos hoy nos están anunciando desde sus plataformas virtuales, nos anuncian desde la plaza pública, nos anuncian desde el debate, promesas y solo promesas, pero nada de realidad. Nada de ubicarnos y darle significado, valor, sustancia a la vida. No se ven en la iglesia los ideales del reino de Dios. No se ven hoy en la iglesia encarnados los ideales del reino de Dios. No hay vida. No hay vida. Pensando en esto, John Stott, que hace un comentario del Sermón de la Montaña, en este punto hace la siguiente anotación en el capítulo, haciendo una cita de uno de los mensajes del Señor a la iglesia. Y en uno de los mensajes que el Señor le hace a la iglesia, en uno de esos mensajes dice que tiene como fama, tiene fama de que vives, pero estás muerta. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Tienes fama, pero en realidad estás muerto. Y creo que la iglesia en nuestro tiempo tiene un gran desafío en ese, enseñándoles a obedecer. Porque no se trata de más de lo mismo, sino de poder encarnar los ideales del reino de Dios. Encarnar los ideales del reino de Dios. Creo que hoy la iglesia recibe una fuerte censura, acusación, señalamiento, porque la iglesia no es sino más de lo mismo. Envuelto de manera diferente, pero más de lo mismo. El empaque es diferente, pero al destaparlo no es sino más de lo mismo.
promesas, solo promesas. Y es ahí cuando el Señor, en esa antesala del Sermón de la Montaña, en palabras de Juan el Bautista y luego en palabras del Señor Jesús, va a decir: arrepentíos. Y ese arrepentimiento retrata claramente, retrata lo que debe ser esa realidad del ciudadano del reino de los cielos. Un arrepentimiento en volvernos al Señor y vivir la justicia que está retratada y allí ampliamente descrita en ese evangelio y en ese sermón de la montaña. Esa expresión arrepentíos o arrepiéntanse de Mateo capítulo 4 y esa expresión del versículo 23 en el capítulo 4 describe cómo ven la vida y las relaciones cuando se encuentran bajo el régimen de la gracia de Dios. ¿Cómo se debe ver la vida? ¿Cómo se debe ver la vida? Bajo el régimen de la gracia de Dios, bajo el régimen de ese rey que ha venido a reinar, de ese rey que ha venido, de ese rey anunciado por los judíos. El régimen de la gracia de Dios. Es que la cuestión del reino no es solo de discurso, porque discurso tenían los fariseos, discurso tenían los escribas. No es cuestión solo de discurso. Es que en el capítulo 7, en el que leíamos al comienzo del culto, en el capítulo 7, versículo 21, nos va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor. Es que no basta con llamarlo Señor. Es que no basta con declaraciones ortodoxas, muy pulcras, muy dignas de la iglesia y de un santuario y de una expresión cúltica. No basta con eso. No es suficiente con hoy estar sentado frente a la pantalla o venir a la iglesia y participar y sentarse hoy en la banca y estar aquí dispuesto a participar de este culto del Señor. No es suficiente con escuchar sus enseñanzas. Capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. No basta con venir a la iglesia, sentarse y apartar unas horas semanales para venir a participar. No basta con llamarlo Señor, Señor. Y no basta con escuchar sus enseñanzas. La cuestión es de coherencia. La cuestión es de coherencia. Es de actitud. Es de actitud. Frente a lo que se dice, cuáles son hoy las decisiones que está tomando la iglesia en ese vivir y encarnar el evangelio. Hoy estamos actuando en base a lo que oímos. Porque estamos hablando del desafío de enseñándoles a obedecer. Enseñándoles a obedecer. Es que esa idea de enseñar a obedecer nos está planteando el concepto de sumisión y autoridad. Y algo que va a dejar claro el texto, el versículo 21 hasta el 27, en el capítulo 7, es que de nuestra actitud frente a lo que escuchamos y de nuestra coherencia va a depender el destino eterno y va a definirse si en realidad somos personas sabias o no. Y aquí quiero dejar algo claro para no entrar en una contradicción con lo que ha sido el contenido y lo que creemos como iglesia enseña la Escritura. Y es que no es mi coherencia lo que me da la seguridad de participar en el reino de los cielos. No, es la coherencia, una evidencia. No es la garantía, es la evidencia. No es lo que me garantiza que entonces soy partícipe del reino. No, es la evidencia. Lo que me da participación en el reino de los cielos no es mi coherencia. La coherencia es la evidencia. Es la evidencia. Es la marca. Es la marca del ciudadano del reino de los cielos. Una coherencia.
No todo el que me dice Señor, Señor. Y es por eso que a Jesús lo admiraban por su autoridad. Esta autoridad a la que hay que someternos y a la que cada generación debe someterse. Cada generación. El reino de los cielos a nosotros. El reino de los cielos a nosotros. Nos obliga a una elección radical. A una elección radical entre obediencia y desobediencia. Versículos 21 al 23 del capítulo 7. Donde no hay lugar para solo declaraciones. Porque estamos hablando de la responsabilidad de enseñar a obedecer. Pero estamos también revisando que hoy la sociedad nos está cuestionando porque no somos sino más de lo mismo. Más de lo mismo que observamos hoy en todas las plataformas virtuales. No somos sino más de lo mismo en lo que observamos en la plaza pública. No somos sino más de lo mismo. El reino de Dios nos obliga a una elección radical. El reino de los cielos nos obliga a nosotros a una entrega incondicional. Nos obliga a eso. Nos obliga a eso. Y creo que parte del Sermón de la Montaña en el capítulo 6, versículo 8, dice, no sean como ellos. Es la demanda del Señor Jesús. No sean como ellos. Y posiblemente esto sea un eco de lo que el Antiguo Testamento de manera reiterada va a decirle al pueblo de Israel. Una vez van a entrar en la tierra prometida, una vez ellos han sido escogidos por el Señor, son el pueblo de Dios. Como la iglesia es el pueblo de Dios, Dios le dice a su pueblo, no sean como ellos, no sean como ellos, no imiten sus costumbres, las costumbres de los pueblos alrededor. Hay un llamado a ser distintos. Y ese llamado a ser distintos se debe a quiénes somos. Somos el pueblo de Dios, redimidos, salvos por un Señor. Nos debemos a un rey, a un Señor. Y esa identidad con nuestro Salvador, esa identidad con nuestro rey, es lo que define y nos define a nosotros como diferentes. Es lamentable que hoy la iglesia tenga un discurso en el que se nos diga que no es sino más de lo mismo. Constantemente en el Sermón de la Montaña se va a estar planteando un contraste entre los ciudadanos del reino y aquellos que no son parte. Recuerde que Jesús está hablándole a judíos y los que no son judíos se consideran gentiles. En el primer siglo era el concepto, era la manera de ellos denominarlos. De tal forma que Jesús les dice a esos ciudadanos del reino que ellos no deben ser como los gentiles. Es lo que insistentemente va a decir. Y dice, porque los gentiles se aman entre ellos, pero los cristianos, los ciudadanos del reino, deben amar a sus enemigos. El estilo de orar, ¿cómo oran los gentiles? Los gentiles oran usando vanas repeticiones, tratando de atraer la atención de su Dios, de captar la atención de su Dios. El ciudadano del reino no ora para tratar de captar la atención de su Dios, porque nuestro Padre sabe exactamente de qué cosas tenemos necesidad. Los hijos se dirigen en una atención humilde al Señor que está en los cielos, no tratando de llamar su atención, sino confiados en que Él está al tanto de nosotros. Los gentiles se ocupan de todas las necesidades. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Los cristianos deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. Tienen una pasión por el reino. Pasión por el reino. Porque se deben a su rey. Y también va a formular el Sermón de la Montaña, un desafío frente al contraste que son los ciudadanos del reino frente al resto de los judíos.
Y es que los judíos son gente muy religiosa, cumplen con todas sus ceremonias religiosas. Y va a hablar de los escribas y fariseos con mucha frecuencia en el desarrollo del sermón de la montaña. Y Jesús opone la moral cristiana a esa actitud que se encuentra permanentemente entre los escribas. Y es lo que del capítulo 5, versículo 21 en adelante va a anunciar allí en el sermón de la montaña, del capítulo 5. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Y Jesús trasciende para el ciudadano del reino. ¿Y qué tal la devoción cristiana de los fariseos? Una devoción cristiana que raya en la hipocresía. Más de lo mismo. Jesús le dice: el reino de los cielos, el ciudadano del reino de los cielos, no vive con más de lo mismo, y no anuncia más de lo mismo. No. El ciudadano del reino de los cielos tiene una profesión, un anuncio, una declaración. Y esa declaración es más que una declaración ortodoxa, sana, entusiasta, porque la declaración es muy entusiasta. Señor, Señor, es pública porque todos la escuchan. Es ortodoxa porque ¿qué más y mayor contenido puede tener que declarar a Jesús como el Señor de la vida? ¿Qué más ortodoxo que eso? Pero esa declaración, a la luz de lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, es más de lo mismo. Porque así como ellos le dicen, Jesús les va a decir: aléjense de mí, hacedor de maldad. Como ellos han dicho, ahora Jesús les dirá, en razón de que su declaración es de labios y no involucra la vida. No involucra la vida. Y el capítulo 7, versículos 24 al 27, en esa ilustración que habla de los dos cimientos, nos está comunicando cómo esos dos constructores asisten a la iglesia, vienen, están el domingo a las 10 de la mañana, están en la iglesia participando, son activos, están allí leyendo la Biblia, están atentos a todo, se han memorizado los textos bíblicos. Y aquí el Señor les va a decir: no es cuestión de si oyen, es si hacen lo que oyen. No es cuestión de oír, es cuestión de si hacen lo que oyen. El ciudadano del reino hace lo que dice. El ciudadano del reino hace lo que saben. Quiero terminar con estas palabras de John Stott en su comentario del Sermón del Monte a esta sección del capítulo 7, versículos 21 al 24. Él termina su exposición con estas palabras: al aplicar esta enseñanza a nosotros mismos, necesitamos considerar que la Biblia es el libro más peligroso de leer y que la iglesia es la sociedad a la que es peligroso unirse, porque al leer la Biblia oímos las palabras de Cristo y al unirnos a la iglesia decidimos que creemos en Cristo. En consecuencia, pertenecemos a la compañía descrita por Jesús como los que oyen su enseñanza y le llaman Señor. Nuestra membresía, por tanto, coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurar que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. Leer la Biblia y asistir a la iglesia coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurar que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. Y eso es lo que enseñamos. Y por eso Mateo 28 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y el sermón de la montaña es ese primer contenido, ese primer discurso de ese rey en el Evangelio de Mateo. Que Dios nos ayude
para que seamos hombres y mujeres que hacen lo que dicen y hacen lo que saben. Oremos al Señor. Dios, gracias por tu palabra y por el desafío que representa para nosotros. Una iglesia que tiene una seria responsabilidad de enseñar a obedecer todo. Señor, debemos pedirte perdón en este peregrinar y en este cumplimiento de la tarea, porque hemos quizás reducido el ejercicio de enseñar a solo la tarea de depositar un conocimiento en el otro, Señor. Y lo que hemos venido transmitiendo en muchas oportunidades es solo un conocimiento desmantelado de vida. Por eso, las palabras de la multitud cuando te escuchan, Señor, deben ser el desafío para la iglesia hoy. Enseñan como quien tiene autoridad, Señor. No como los escribas y fariseos. Como hoy, Señor, nosotros como ciudadanos del reino tenemos la tarea y responsabilidad, la seria responsabilidad de hacer lo que decimos y de hacer lo que sabemos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria sea solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios en su gracia nos bendiga y nos siga ayudando. Hoy hemos iniciado este peregrinar por el Evangelio de Mateo, en estos 5 grandes discursos de Jesús, en el cumplimiento de esa tarea, de esa gran comisión, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y hoy nos acercamos a ese primer discurso en el que el Señor nos está trazando un derrotero, a que como ciudadanos del reino de los cielos debemos hacer lo que decimos y hacer lo que sabemos. Que Dios nos ayude. Seguimos la próxima semana con Mateo capítulo 10. Si quiere adelantarse a la lectura, puede seguir leyendo capítulo 8, 9, 10, para que nos vamos adelantando a lo que estaremos tocando en 8 días. Mateo capítulo 10, que es eso que debemos enseñar a obedecer. Recuerde, no se levante de su puesto sin antes compartir un café con los suyos. ¿Qué le ha enseñado el Señor? ¿Qué es el desafío que tenemos hoy como individuos, como iglesia, como familia? ¿Qué es el desafío que tenemos? Que Dios en su gracia nos ayude y dirija en todo. Un abrazo para todos y recuerde que nuestras congregaciones ya están abiertas para que estemos participando de manera presencial, disfrutando de la comunión con los hermanos, un regalo del Señor. Un abrazo y muchas bendiciones.